comprender la evidencia científica. Como les digo, vamos como en una cuesta ascendente, apenas empezamos a subir un poquito, pero poco a poco la pendiente se va a ir haciendo un poquito más difícil, pero igual es cuestión de leer, de prestar atención, de abrir la mente. Usted dirá, bueno, pues yo nunca he estudiado esas cosas, yo qué sé, de gametos o meiosis, o no, yo no sé. No, no, si nos cerramos, verá, difícilmente vamos a avanzar. Estas clases están diseñadas para darnos las herramientas y comprender lo que estamos leyendo de tal forma que si las aplicamos de manera correcta vamos a poder alcanzar nuestra meta. Comprender la evidencia científica. Ok, una idea científica puede surgir de una observación. Alguien observa algo, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que el que descubrió esta ley señor, la ley que hace que todas las cosas caigan por su propio peso, ayúdenme, la gravedad. El descubrimiento de la gravedad fue meramente casual, surgió de una observación. El científico estaba descansando bajo de un árbol de manzanas y de repente las manzanas ya maduras empezaron a caer del árbol. El científico que no sabía lo que era la gravedad, la fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción que hay del centro de la Tierra y que hace que todas las cosas caigan, ¿verdad? Empezó a observar las manzanas que caían y de repente se preguntó, ¿por qué caen las manzanas? ¿Por qué las manzanas no van a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué caen directamente, ¿verdad?, al piso? ¿Por qué? Y de esa observación surgió lo que hoy se conoce y que está probado científicamente como la fuerza de gravedad. Llega un punto cuando se sale de la atmósfera terrestre que ya esa fuerza no tiene opción y los objetos flotan, ¿verdad? Pero si somos parte de la Tierra, nosotros sabemos lo que es la gravedad, aunque no la entendamos. Pero alguien que se puso a observar ese proceso, que empezó a ver las manzanas caer, dijo, oye, aquí hay algo raro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Verdad? Y de repente entonces descubrió algo nuevo. Ok, una idea científica puede surgir de una observación o de una serie de observaciones, vas viendo y viendo, ¿verdad? O de una pregunta sobre el mundo natural. La idea se debe verificar a través de la investigación científica. También se debe mostrar que la idea coincide de manera lógica con el conocimiento previo o que refuta ese conocimiento. Por ejemplo, antiguamente los científicos de la época anterior al oscurantismo y a la reforma posteriormente, pensaban que el mundo no era redondo, sino que era como un plato que tenía extremos donde los océanos caían, ¿verdad? Y de repente Galileo Galilei en sus investigaciones, a través de sus experimentos, se dio cuenta que la Tierra era redonda. Y a pesar de que lo hicieron renunciar a su creencia y murió siendo torturado por eso, al final él dijo, lo único que yo sé, ¿verdad? Pido perdón, pero lo único que yo sé es que la Tierra es redonda. ¿Verdad? Y lo mataron. Y efectivamente, con el paso de los años y el avance de la ciencia, se ha venido a comprobar todo lo que Galileo Galilei creía y mantenía como verdades, que en esa época tuvo que refutar el conocimiento actual. Ok, la evidencia científica es el conjunto de los resultados de pruebas y observaciones registradas que respaldan una idea científica. Por ejemplo, a veces la ciencia no solamente sirve para descubrir cosas nuevas, sino para descubrir cosas que están sucediendo en nuestras narices y que no sabemos o que no entendemos la explicación. Hay una película que se llama Aguas Negras, Black Waters,
que se trata sobre un caso famoso que comenzó a finales de los 60 contra esta compañía DuPont en ciertas regiones de Virginia, porque un granjero empezó a ver que sus más de 200 vacas empezaron a morir y aparecieron con tumores en el cuerpo y diferentes procesos, ¿verdad? Hasta que algunas se ponían violentas y lo atacaban. Con el paso del tiempo logró contactar un abogado y el abogado descubrió que la DuPont estaba derramando líquidos químicos venenosos que estaban afectando la comunidad y el oxígeno y el agua. Pero fue todo un proceso, porque una cosa es decir lo que piensan y otra cosa es probarlo de manera científica. Se hizo un estudio científico que tardó alrededor de 7 años con más de 3.000 casos registrados para poder llegar a la verdad. Entonces, es todo eso que se va juntando y que se va poniendo en archivos que representan o nos van diciendo lo que está pasando, todo eso se conoce como evidencia científica. Es el conjunto de resultados, de pruebas y observaciones registradas que respaldan una idea científica. Las ideas científicas respaldadas en la evidencia son aceptadas como confiables. Cuando das los pasos necesarios para comprender la evidencia científica, aumentas tu conocimiento sobre las ideas científicas. Por ejemplo, hay un terrible dilema con que el dilema ya cambió de ser o no ser. El dilema ahora es, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Verdad? Porque hay quienes dicen una cosa y hay quienes dicen otra. Se supone que detrás de las compañías que hacen vacunas deben haber procesos científicos certificados por instituciones independientes que verifiquen que estas empresas siguieron todos los procesos de observación antes de llevarlo al público. ¿Por qué mucha gente de ciencia está o estuvo, y algunos están todavía, en contra de las recientes vacunas? Yo no les estoy diciendo que creo o no creo, estoy analizando un hecho frente a la evidencia científica que pudiéramos tener, ¿verdad? Por ejemplo, estas compañías para liberar sus vacunas, primero llenan lo hacen firmar, cuando le van a poner la vacuna, lo hacen firmar un documento que los limita, los libera de responsabilidades. Muy bien, vamos a avanzar, nos quedan unos minutitos antes del primer receso. Ok, comprender entonces la evidencia científica. ¿Qué dijimos? La evidencia científica, ¿verdad? Surge de una observación o surge de varias observaciones. La evidencia científica es el conjunto de los resultados de pruebas y observaciones registradas que respaldan una idea científica después de que se probó algo. Finalmente, con lo de la película que les mencionaba, finalmente, después casi de 15 años de haber comenzado el juicio, se logró probar médicamente hablando, científicamente hablando, la ciencia habló, por así decirlo, así lo dicen, y multaron a DuPont, ¿verdad? Por casi 800 millones de dólares. Pero y mucha de la gente que había comenzado el juicio ya habían muerto, ya habían perdido sus propiedades. A mucha gente nunca se le pudo restituir. Y además lo que al final esa compañía pagó no es ni siquiera lo que ganan en un año, ¿verdad? Es lo que ganan en algunos pocos meses. Pero a través de la ciencia, a través de esa evidencia científica, de eso estamos hablando, ¿verdad? Es que se le logró comprobar las graves faltas en las que estaba cayendo. Porque si ustedes se ponen a pensar, cosas similares deben estar sucediendo, ¿verdad? En diferentes lugares, porque tanta incidencia de cáncer, tantas parejas nuevas que no pueden tener bebés, que tienen que ir a probar por diferentes formas artificiales, tantos cánceres nuevos, hay tantas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, y después de ver esa película uno se queda pensando porque dentro de las cosas que estaban en disputa era, por ejemplo, el uso del teflón
Era el teflón, que es el que se usa en las cacerolas para que las cosas no se peguen y se deslizan. Primero fue un producto militar que DuPont creó para la guerra, para los militares, y después lo involucraron, pero al principio por lo menos era nocivo. A estas alturas yo no sé si le quitaron lo nocivo o no. Y con la vacuna, que es lo que estábamos hablando, el último tema que tocamos, la única pregunta es si las compañías sí pasaron el proceso suficiente para que la evidencia científica nos hable claramente y nos diga sí, las vacunas son seguras, o por el contrario nos diga no, las vacunas no son seguras. Esa es la duda siempre, ¿no? Porque hasta este año las vacunas se tardaban no menos de 2 años por el proceso científico. ¿Cuál es el proceso científico? Prueba y observación, prueba y observación, prueba y eso que requiere tiempo para ver si hay daños colaterales a largo plazo en una persona, para ver qué sucede, porque no es lo mismo hacer un estudio en una semana, ¿verdad? En unos meses, que tomarse el tiempo necesario. En fin, vamos entonces a estudiar, comprender las herramientas que nos van a ayudar a comprender la evidencia científica. Y vamos a cerrar esta primera hora con este ejercicio que tenemos aquí. Verá, ascendencia común. No voy a explicar mucho, pero tiene mucho que ver con la clase, el tema anterior, ¿ok? Así que pónganse abusados, como dicen. Dice el texto, dice lo siguiente, dice, los organismos se han desarrollado durante muchas generaciones mediante el proceso de evolución biológica. Como los organismos han compartido ancestros, tienen características similares entre sí. En el libro El origen de las especies por medio de la selección natural, el famoso y célebre Charles Darwin advirtió que las estructuras del esqueleto de las extremidades anteriores del ser humano, entre ellos el murciélago, la marsopa, el caballo y el ser humano, son similares. Como se muestra en la ilustración que aparece a continuación, cada una incluye un húmero, un radio, un cúbito, carpos y falanges. Estas partes similares se denominan estructuras homólogas. Las estructuras homólogas son un tipo de evidencia que se usa para respaldar la idea de la ascendencia común. Las extremidades anteriores del ser humano, el murciélago, la marsopa y el caballo, tienen diferentes funciones según las necesidades del estilo de vida de cada organismo. Los humanos levantan y agarran, los murciélagos vuelan, las marsopas nadan y los caballos corren. Sin embargo, sus estructuras homólogas son evidencias de un ancestro común. Ok, quiero que lean por favor los dos cuadros de evidencia que tenemos a la izquierda y luego entonces vamos a pasar a la pregunta. Habiendo visto ya el texto, habiendo analizado la gráfica, esta que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Ahí es importante observar estos detalles, ¿verdad? Este es el húmero, este es el radio, estos huesos justo antes de la mano, o también ahí está el cúbito, el carpos y las falanges, ¿verdad? Que son las que componen los dedos. Todos esos elementos están presentes tanto en el ser humano, el murciélago, la marsopa y el caballo. Los mismos colores de hueso representan cada hueso en cada animal diferente. ¿Verdad? Por ejemplo, el húmero del ser humano es diferente al del murciélago, es diferente a la marsopa, es diferente al caballo, pero es el mismo hueso. ¿Por qué son diferentes? Porque los cuatro lo necesitan para diferentes cosas. El ser humano para agarrar, el murciélago para volar, la marsopa para nadar y el caballo para correr. Y todos, el cúbito está presente en todos, los carpos están presentes en todos, ¿verdad? Y las falanges también. Entonces, habiendo visto esos detalles, vamos entonces a la pregunta. Según la información, ¿cuál es el tipo de evidencia
que usan los científicos para respaldar la idea de que los seres vivos mencionados tienen un ancestro en común? A. Funciones similares de las extremidades anteriores. B. Estilos de vida similares. C. Estructuras óseas similares. D. Hábitats similares. La C. La C. La A, ok, vamos a analizar la A. Dice, funciones similares de las extremidades anteriores. No, eso no fue lo que dijimos. Más bien, las funciones son diferentes. Uno agarra con la mano, el otro vuela, el otro nada y el otro corre. Entonces, las funciones no La son B. similares. La B. La B tampoco es la B porque no tienen, no tienen estilo de vida similares. La C. La D. No, no es la B, ¿ok? No es la B porque... estructuras óseas similares. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Mira, esa mera es la respuesta correcta. Estructuras ¿Cuál fue? óseas similares. ¿Verdad? Porque no tienen funciones similares, tampoco tienen estilos de vida similares. ¿Qué similar puede tener la vida de un caballo con una foca o con una morsa? Nada que ver. ¿Verdad? Tampoco los hábitats son similares. ¿Verdad? Entonces, la respuesta correcta es obviamente la C. ¿Verdad? El pasaje establece que los humanos, los murciélagos, las marsopas y los caballos tienen estructuras óseas similares. Muy bien. Estamos de vuelta. Seguimos con el tema comprendiendo la evidencia científica, lo cual son estudios que se verifican por medio de una constante observación y la documentación de los resultados. O sea, no es una observación casual, de ahí surge, pero luego se hace la investigación, observaciones, preguntas, ¿verdad? Y finalmente se llega a una conclusión. En el caso del ejercicio que hicimos anteriormente, vimos cómo por medio de esa observación, obviamente me imagino tuvieron que ver mucho de los esqueletos, tanto de humanos como de los animales que se mencionan en el estudio, para llegar a la conclusión que llegaron. ¿Cómo esa es entonces evidencia científica? Porque ha sido probada a través de estudios serios que se han realizado tomándose el tiempo necesario, todas las variantes y las consideraciones, de tal forma que es un estudio serio. Muy bien, ahora van a hacer un ejercicio, por favor. Esto se trata de ejercicios para tratar de memorizar o poner en práctica el uso de la destreza. Permítanme un segundo, que aquí estamos. El siguiente ejercicio es entonces este que viene aquí. El desarrollo embrionario. Les voy a dar unos minutos para que lean el texto, observen la gráfica y luego entonces contesten esta pregunta que está acá. La pregunta es, según el pasaje y la ilustración, ¿qué evidencia conduce a los científicos a pensar que los peces, los conejos y los gorilas tienen un ancestro común? Entonces, aquí está. Por favor, les voy a dar unos 4 minutos para comenzar, para que hagan esta observación y luego entonces continuamos con la pregunta. Muy bien, me imagino que estamos listos ya. Dice, las estructuras homólogas son características físicas. Ya hablamos de eso en el problema anterior, recuerden. ¿Verdad? Las estructuras homólogas tienen características físicas que son semejantes en diferentes organismos. Además de mostrar estructuras homólogas, los organismos pueden mostrar semejanzas en su desarrollo embrionario. El embrión es un animal no nato o no eclosionado en sus etapas tempranas. En etapas tempranas, los embriones de diferentes animales se pueden desarrollar de manera casi idéntica. Los embriones de los simios, los pollos, las serpientes y otros vertebrados
también tienen estructuras que no se encuentran cuando el animal nace o sale del cascarón. Perdón, salen del cascarón. Ok, las ilustraciones muestran ejemplos de desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario similar evidencia que diversos animales que existen en la actualidad evolucionaron de un ancestro común. Y luego tenemos entonces a la derecha, tenemos la gráfica que nos muestra el desarrollo embrionario, aquí en sus orígenes, en sus principios, que son básicamente idénticos, ¿verdad? Un pez, un conejo y un gorila. En el proceso, ¿verdad? Van adquiriendo ciertas particularidades que los hacen diferentes, pero en su origen, ¿verdad? En su etapa embrionaria, eran básicamente similares. Ok, la pregunta es la siguiente. Según el pasaje y la ilustración, ¿qué evidencia conduce a los científicos a pensar que los peces, los conejos y los gorilas tienen un ancestro común? Y hay 4 posibles respuestas, como siempre. A, tienen extremidades que cumplen funciones similares. B, sus embriones en desarrollo tienen estructuras semejantes. C, su estructura ósea es casi idéntica. O D, cada uno atraviesa 4 etapas de desarrollo. ¿Cuál es la respuesta premiada? La B de bueno. La B de bueno, exactamente, exactamente. Ahora sí le dimos en el clavo donde debíamos darle, ¿verdad? Sus embriones en desarrollo tienen estructuras semejantes y es lo que se evidenciaba claramente en la gráfica. Muy bien. Ahora vamos entonces a otro ejercicio. La B es la respuesta correcta. Ahí está la razón por qué no vamos a detenernos mucho. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Seguimos entonces, pero ahora vamos a trabajar con las plantas. Los cladogramas. Necesito que lean el texto, que por favor se fijen en este cladograma que está aquí abajo. Este tipo de gráfica se conoce como cladograma, ¿verdad? Y muestra diferentes aspectos de cómo pueden estar relacionadas o no relacionadas algunos tipos de plantas. Y luego entonces lean el texto, fíjense claramente en el cladograma o la gráfica y luego entonces seleccionen la pregunta que ustedes consideren correcta para la pregunta, la respuesta que ustedes consideren correcta para la pregunta 3 y 4. Y vamos a tener entonces 5 minutos a partir de este momento. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Cómo vamos con las respuestas, mejor dicho? La clave aquí son las respuestas. Voy a leer con ustedes de nuevo el párrafo para darnos el tiempo suficiente, ¿ok? Y reconsiderar las respuestas que ustedes hayan elegido. Ok, vamos a hablar sobre los cladogramas, que son estos gráficos, este tipo de gráfico que tenemos aquí. Ok, para respaldar la idea de la evolución, los científicos usan evidencia para determinar qué caracteres de los seres vivos están presentes en un ancestro común y cuáles se desarrollan con posterioridad. Usan cladogramas para organizar sus hallazgos. En un cladograma, los organismos con características similares están agrupados y los grupos están ordenados. Un carácter común representa una característica de un ancestro común. Las características originales es el carácter común compartido por todos los organismos. El primer grupo de organismos del cladograma tiene este carácter, ¿verdad? El grupo siguiente no solo tiene la característica original, sino también una característica derivada, es decir, un nuevo carácter. Cada grupo subsiguiente tiene todos los caracteres previos más una nueva característica derivada. Un cladograma tiene un tronco y ramas. ¿Verdad? El tronco es este que vemos aquí, esta raya perpendicular que vemos aquí, verá, al lado derecho.
Las características originales y derivadas aparecen a lo largo del tronco. Son estas que están aquí. Estas son las características originales, ¿verdad? Las originales y las derivadas, como el tejido vascular, luego las semillas, luego las flores. Ok. El cladograma que aparece a continuación muestra, perdón, desde las características originales y derivadas aparecen a lo largo del tronco, que son estas que están aquí, y los grupos de organismos aparecen en los extremos de las ramas, ¿verdad? Aquí estas serían las ramas, este es el tronco, estas son las ramas. Aquí está, por ejemplo, los helechos, ¿verdad? Es como parte de las ramas, las coníferas, ¿verdad? Parte de las ramas y bueno, las plantas con flores. El cladograma que aparece a continuación muestra la relación evolutiva entre grupos de plantas, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando las plantas y cómo fueron cambiando entre, ¿verdad? Helechos, coníferas y estas características que están aquí en la parte de abajo. Ok, ahora vamos entonces a las preguntas. A partir de la evidencia representada en el cladograma, ¿en qué se diferencian las coníferas de los helechos? ¿Cuál es la diferencia entre estas que están aquí y estas que están aquí, entre las coníferas y los helechos, ¿verdad? Y luego hay que fijarnos en el tronco, ¿verdad? Está el tejido vascular, luego más adelante aparecen las semillas y así sucesivamente. Entonces, a partir de la evidencia representada en el cladograma, en este gráfico que está aquí, ¿en qué se diferencian las coníferas de los helechos? A, las coníferas no tienen tejido vascular. No sé. B, las coníferas son plantas con flores. C, las coníferas tienen semillas. D, las coníferas y los helechos no tienen caracteres comunes. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta de acuerdo al cladograma? La A. La D. La A y la D. Las coníferas no tienen tejido vascular. Acuérdense que una de las cosas que dijimos es que comparten algunas cosas originales, pero que van apareciendo cosas nuevas. Así que no podríamos decir que las coníferas no tienen tejido vascular. Luego dijeron la D, las coníferas y los helechos no tienen caracteres comunes. Tampoco es la respuesta correcta. Sí tienen caracteres comunes porque vienen de un mismo tronco. Ambas tienen tejido vascular. Entonces solo nos queda la posible respuesta B y C, ¿verdad? La Solamente esa, perdón. La B de bueno. Las coníferas son plantas con flores. La C. Más bien es la C, ¿verdad? Las coníferas, al aparecer las semillas aquí en este segmento que está aquí, ¿verdad? Significa que las plantas que siguen a continuación tienen semillas, pero las que están antes no, se reproducen por hijitos que se llaman, son otras plantitas que van surgiendo de las mismas raíces o de las mismas ramas. Es diferente a las semillas. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Verdad? Si te desplazas hacia arriba en un cladograma, es decir, aquí, ¿verdad? Cada grupo de organismos tiene una nueva característica derivada. Por ejemplo, el tejido vascular y luego vienen las semillas que ya afectan a las plantas con flores también, pero las coníferas también. Por lo tanto, dice el cladograma, indica que las coníferas tienen semillas, pero que los helechos no, porque están más adelante de los helechos. Los helechos son tejido vascular, ellos no tienen semillas. Nunca han visto ustedes semillas de helechos, ni los conocen porque no se multiplican de esa manera. Ok, pregunta número 4. Todavía hay más. El cladograma muestra que las plantas con flores tienen una característica derivada que se desarrolló después de la aparición de las coníferas. ¿Qué sugiere esa evidencia? Dice, el cladograma muestra que las plantas con flores tienen una característica derivada que se desarrolló después de que aparecieron las coníferas. ¿Qué apareció después del tejido vascular, las semillas, que tiene que ver con las plantas con flores? A,
las plantas con flores y las coníferas no pueden tener un ancestro común. Sabemos que esa no es la respuesta. B, es probable que las plantas con flores y las coníferas no compartan características derivadas. Tampoco eso puede ser correcto. C, las plantas con flores pueden tener muchas características derivadas que las coníferas no tienen. No dice mucho esa respuesta. Entonces solamente nos queda la respuesta D. Las plantas con flores deben haber aparecido después de las coníferas, ¿verdad? Y esa es la respuesta correcta. Primero aparecieron los helechos, luego en esa familia, ahí vemos el tronco familiar, se introducen las semillas dan origen a las coníferas, pero todavía no existen las plantas con flores, sino que fue hasta después, ¿verdad? Que vienen las plantas con flores. Entonces las plantas con flores son definitivamente, deben haber aparecido después de las coníferas. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? De nuevo, tenemos que fijarnos muchísimo, muchísimo en las claves del contexto, en leer detenidamente de la manera más comprensiva. Hay que releer. Sería, bueno, me imagino que algunos tendrán el libro, otros no, pero es mucho más fácil cuando pueden tener el libro y pueden leerlo una vez más, subrayarlo, resaltar algunas frases, resaltar algunas palabras. Eso les va a ayudar muchísimo. Y eso es una de las características que tienen los exámenes. Cuando en los exámenes le aparezca un texto para analizar, también le va a aparecer una herramienta para subrayar. Usted va a va a poder ponerle color a algunas frases o palabras que usted considere clave en lo que está leyendo. Me parece que una de las razones de la ciencia donde pierde la frialdad y se adquiere un aspecto humano, es el hecho de que la ciencia debe llevarnos a valorar la vida en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes etapas, en sus diferentes procesos, ¿verdad? Así como debemos respetar la vida de una especie en extinción, así como debemos respetar la vida de un perrito, de un gato, de una mascota. De la misma manera debemos respetar la propia vida humana, considerando todos los aspectos relacionados en la fecundación y todo lo que pasa en el interior de la madre. Como para poder, debe servirnos para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Muy bien.